Les voy a compartir mi pantalla para comenzar con el tema de las fuentes del derecho y indicarles también la actividad que se va a elaborar en esta parte de la tarea y poder ya continuar la siguiente clase con el siguiente tema. Nada más déjenme que agarre el rollo en las diapositivas. ¿Ya las ven ustedes? Ya, maestra. Sí, gracias. Sí, maestra. Tenemos las fuentes del derecho, ¿sí? ¿De dónde surgen estas fuentes del derecho? ¿Cuál es el origen que se puede obtener a partir de esas fuentes? ¿Alguien que tenga algún conocimiento, que nos quiera compartir, algún concepto antes de comenzar? Bueno, yo ahorita lo que recuerdo, esta materia yo ya la había impartido a mis alumnos. Ujú. Te voy a ser sincera, al principio me costó, es un poquito complicada esta materia, porque tienes que estarle leyendo para que puedas entenderla bien. Ahorita que yo estoy tomando tu clase, Ujú. ya me quedaron ciertas cosas un poco más claras. No quiere decir que no las daba bien a mis alumnos, pues, pero hay fuentes formales, fuentes materiales y fuentes históricas. Ahorita no tengo el dato para poderles decir a partir de cuándo inicia, es lo que mencionaba, ¿no? De las fechas. Ujú. Pero igual ahorita puedo investigar el dato y se los comparto con todo gusto. Muy bien. Sobre todo, más que nada el origen, ya, así como lo fuimos percibiendo en la clase anterior y en las clases anteriores respecto a este tema de la cultura, ¿no? De cómo va surgiendo. Siempre a mis alumnos trato como de hacerles ahorita que vayamos ya avanzando como un caminito. ¿Qué fuente lleva cuál? ¿Cómo concluye esa fuente? Para que podamos como tratar de comprender un poquito más esta naturaleza pues de dónde surgen estas fuentes a final del día, ¿sí? Tenemos aquí, por ejemplo, en este primer párrafo, la importancia que se genera de esas fuentes del derecho. Y tenemos un procedimiento y la creación de estas normas y las características que se van creando y que se van generando para poder llevar entonces a cabo una aplicación determinada, concreta, específica, ¿sí? Y que funcione a final del día, porque ese es el objetivo principal de pues de esta materia y de este tema del derecho, ¿sí? Tenemos a García Maínez, quien es un autor que nosotros hemos trabajado, pues, la mayoría del tiempo, a quien se dedica al derecho, quien lo estudió, ¿sí? Quien tiene, por ejemplo, ya más como enfocado a la criminología, bueno, probablemente en algunas materias de derecho, también lo llegó a conocer a este autor, y él nos da un concepto diferente. Nos dice aquí en la terminología jurídica, la palabra fuente tiene 3 acepciones, y entonces es necesario distinguir estas 3 acepciones. Tenemos las fuentes formales, reales e históricas, ¿sí? Pues hay autores que lo manejan como fuentes formales, materiales e históricas, ¿sí? Pero al final del día esas 3 acepciones pues nos hacen énfasis en el mismo rubro, ¿sí? Pertenecen a las mismas características y a los mismos tipos de fuentes que vamos a ir viendo más adelante, ¿sí? Tenemos aquí esa distinción entre las fuentes formales, reales e históricas. Aquí tenemos el concepto de las fuentes formales, ¿sí? Tenemos procedimientos, tenemos modos, y entonces, ¿cómo se establece precisamente ese derecho ante la sociedad? ¿Sí? Este tipo de fuentes tenemos señalado o conocido que entra la legislación, la costumbre, las jurisprudencias, ¿sí? Entonces, todas estas situaciones reales que van a terminar en la conclusión de un caso real, de un caso a resolver, ¿sí?
de una situación que tiene que tener una regulación específica. Y entonces precisamente es ahí donde pretendemos saber las condiciones de cómo se realizaron, por qué es válido, por qué es obligatorio, por qué no se ha realizado, ¿sí? Por qué no lo han modificado. Entonces, de aquí surge esta parte de las fuentes formales. Decían mis alumnos, maestra, las fuentes formales es todo lo que está escrito entonces, ¿sí? Sí, básicamente va enfocado al derecho positivo, ¿sí? Todo lo que ya tenemos colocado con una finalidad concreta, ¿sí? ¿Cuáles serían las fuentes reales? ¿Cuál sería el concepto que le daríamos entonces a las fuentes reales o a las fuentes materiales? Que se van modificando, maestra, conforme a las necesidades que tiene la sociedad. Se van ajustando, se van modificando, ¿sí? Conforme precisamente esa necesidad. Así es. ¿Sí? Dentro de las fuentes reales, ahorita en los ejemplos que vamos a ver, vamos a poder colocar algunos, ¿sí? De repente les pongo algunas situaciones, diversas en las que a lo mejor algunos no están de acuerdo, otros sí, pero para que nada más ubiquen el caminito, ¿sí? Por ejemplo, yo la situación que les ponía era, las marchas gays, ¿no? Que se llevaban a cabo cuál era la finalidad y cómo embonaban entonces en estas fuentes, ¿sí? Cómo concluían. Y entonces, así es como vamos a ir acomodando el caminito ahorita que vayamos viendo las siguientes fuentes para determinar si sí van ahí, si no van ahí, si pueden pertenecer, no pueden pertenecer, ¿sí? Si es un ejemplo lejano. Entonces, vamos a ir checando para poder determinar estos ejemplos. Fuentes históricas, ¿sí? Todos los documentos que tenemos entonces como ese antecedente, ¿sí? Todo lo que encierra precisamente ese pasado y cómo ha ido creando, evolucionando, cómo se ha ido modificando, ¿sí? Para la transformación precisamente de ese bienestar social, ¿sí? Ese contexto sociocultural que hemos venido viendo, sobre todo cuando checamos las normas morales, ¿sí? Que teníamos y la familiaridad que tenía también con la cultura y el derecho, ¿sí? No sé si pudiera apuntar un poquito o ahondar en las fuentes, en las fuentes reales. Ujú. Lo que mencionabas de García Maínez, que las fuentes reales se deben de ajustar a las fuentes formales, ya que estas son el cauce por donde corren y se manifiestan las primeras, que es en otras palabras una sentencia judicial o una costumbre que no se ajusta al marco jurídico aplicable necesario para tener validez jurídica, pues. Así es, Eso ¿sí? es lo que mencionaba García Maínez en su teoría, pues, o No, en su ejemplo. y si lo vamos viendo, por ejemplo, con esta teoría y con el antecedente que ya existe, en un ejemplo, así por mencionarlo, si recordamos, a lo mejor vamos haciéndolo ya de manera pues más específica con un ejemplo. La situación del aborto, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué sucedió? ¿Dónde sí se hizo legal? Bueno, en la Ciudad de México es legal, ok, pero ¿qué tuvo que pasar entonces para que se realizara y se llevara a cabo como una fuente formal? ¿Sí? Y entonces entra esta parte ahora de las fuentes reales, ¿sí? La cantidad de marchas, la cantidad de tratados, la cantidad de fundaciones, la cantidad de asociaciones, ¿sí? Entonces, todo este proceso de las fuentes reales fue lo que nos llevó entonces a que se realizara de una manera formal y ya pudiéramos verlo de manera en un derecho positivo, ¿sí? Plasmado ya como tal. ¿Qué va a suceder entonces con esa fuente real y esta fuente formal? Bueno, se va a crear, ya es un antecedente, ¿sí? A final del día va a llegar a ser una fuente histórica. El día en que entonces se tomó en cuenta que el aborto podía ser legal, ¿sí? O que ya se llevó a cabo entonces esa legalidad. ¿Sí me explico más o menos aquí en este ejemplo de las fuentes? Sí,
También se pudiera poner como ejemplo lo de la Revolución Mexicana, que a raíz de la Revolución Mexicana se tuvo que, esa era una fuente real, porque en base a los acontecimientos que se suscitaron en esa época se tuvo que haber una consecuencia para redactar el artículo 27 constitucional, que lo de las propiedades y la repartición de las tierras. Entonces, por consiguiente, tuvieron que también emanar el artículo 127 constitucional, donde habla de los derechos básicos de los trabajadores. O sea, empezó como una fuente real y terminó como una fuente formal. Y sin embargo, ahorita ya tenemos el antecedente y la fuente histórica, porque todo el mundo entonces lo vemos en los libros de las escuelas, ¿sí? Lo hablamos. Entonces tenemos aquí una fuente histórica donde tenemos precisamente ese antecedente y ese contexto sociocultural que nos llevó a esta modificación, ¿sí? A esta transformación. Entonces, ese es el caminito que precisamente yo les comentaba respecto a cómo van caminando estas fuentes. ¿Sí? Sí, ¿Cómo se va? licenciada, yo lo quiero comentar, pues cuando vayan a pensar en mis compañeros que también quiero dar su clase, ¿no? Simplemente que a veces queda un poquito, esta materia sí es un poquito medio confusa, entonces por eso quiero como que apoyar en un momento dado por si a mí me costó un poco de trabajo y pues compartir lo que yo un poquito mucho sé, ¿no? Sí, así no, y yo te agradezco, Gina, y les agradezco también sus opiniones y el compartir. E inclusive, o sea, yo les decía, de repente cuando empecé a dar clases en maestría, a mí me surgía esta parte también de la preocupación, de la duda, porque decía, hay gente con mayor experiencia. Entonces, y es esto, compartir y retroalimentarnos y efectivamente, pues estar precisamente como en esta parte de apoyarnos, ¿no? Sobre todo para que no tambalearnos tanto ni, ni causar así como tantas dudas también, pero sí el compartir la información, el compartir lo que ustedes saben, para mí es retroalimentación y crezco junto con ustedes y yo no tengo ningún problema de que ustedes compartan lo que saben y opinen, ¿no? Sin duda les agradezco su participación. Y tenemos entonces aquí precisamente esas fuentes formales en el proceso legislativo, ¿sí? O en la legislación, la jurisprudencia, la costumbre, lo que conocemos como la doctrina, ¿sí? Todos los especialistas precisamente que se enfocan a este tipo de materias, los tratados internacionales, los principios generales del derecho, ¿sí? Y entonces tenemos diversos autores que también nos modifican cierta información, pero al final del día el objetivo sigue siendo el mismo, ¿sí? Y siguen concluyendo en lo mismo respecto al proceso legislativo, respecto a las jurisprudencias, respecto a las fuentes formales, ¿sí? Entonces aquí mencionamos ciertos órganos que participan precisamente en ese nombramiento, ¿sí? Para poder tener esas leyes y poder tener esa legislación, ¿sí? Aquí tenemos entonces las etapas pues sí, de la manera en la que se crean estas leyes, pero eso las vamos a ir viendo más adelante. Ahorita nada más los mencionamos así de manera muy superficial para no entrar en detalles, pero conocer y reconocer también las fuentes formales, ¿sí? Tenemos aquí los órganos facultados precisamente para la importancia de ese ámbito del derecho. Y entonces en este concepto hay varias acepciones también, ¿sí? Pero no podemos dejar de lado pues, nuestra legislación. O sea, esos órganos facultados nosotros los tenemos señalados y los tenemos ya mencionados, ¿sí? Y entonces tenemos aquí las doctrinas y tenemos las cortes y tenemos los tribunales, ¿sí? Los juzgados. Y aquí tenemos quién se encarga precisamente de ese acuerdo y de esas facultades para que ellos modifiquen, para que ellos justifiquen, ¿sí? Y tienen precisamente esta facultad de crear alguna jurisprudencia, ¿sí? Y tenemos aquí el Pleno de la Suprema Corte, las salas de la Suprema Corte y los tribunales colegiados de circuito, ¿sí? Y entonces tenemos lo que nos señala a nosotros la Constitución y quién integra precisamente ese poder,
¿sí? El primero, pues ya, como sabemos, es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El segundo, el Tribunal Electoral, tribunales colegiados, ¿sí? De circuito, tribunales unitarios de circuito, juzgados de distrito, ¿sí? Y el Consejo de la Judicatura Federal, donde ya tenemos aquí también señalado quién lo conforma y cómo se conforma, ¿sí? Misma información que está dentro de la Constitución en el artículo 94. Tenemos cómo funciona cada uno de ellos, ¿sí? El Tribunal Electoral tenemos que lo conforman 7 magistrados electorales, ¿sí? 5 salas regionales. También tenemos la conformación de los tribunales colegiados de circuito, quienes lo conforman, que son 3 magistrados en cuestión de los tribunales unitarios de circuito. Y entonces está a cargo nada más un solo magistrado. Tenemos cada juzgado de distrito también, que ya más o menos, si no es que más o menos, o sea, conocemos el funcionamiento que se realiza. Entonces aquí tenemos los 7 miembros también que conforman precisamente la Suprema Corte, ¿sí? Tenemos la jurisprudencia. Para que exista la jurisprudencia, ¿cuáles son los requisitos que se necesitan para conformar? ¿Cuál es el conocimiento de este tema que nosotros tenemos? Quisiera escuchar su opinión. Maestra, para que surja la jurisprudencia es que deben de existir 5 sentencias en un solo sentido o sin ninguno en contrario. Si llega a existir alguna sentencia que llegue en contra, pues obviamente ya no existe la jurisprudencia. Para tomarla en cuenta, entonces necesitamos cumplir ese requisito para que exista básicamente la jurisprudencia y la manejamos como una fuente del derecho, una fuente formal, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí tenemos entonces la función que se genera a partir de esos tribunales y la interpretación que se le puede llegar a dar, ¿sí? Tenemos este orden jurídico le da una relevancia tan importante precisamente por esta inconformidad, ¿sí? Por estos 5 puntos que nosotros tenemos como en duda, o si existe la sentencia o si no existe. Entonces ahí estamos generando nosotros precisamente esta función, ¿sí? Que los tribunales nos resuelvan. Y aquí tenemos una fuente formal del derecho, ¿sí? ¿Cómo voy a justificar entonces esta determinada situación? Y tenemos ese proceso jurisprudencial, precisamente que mencionaba Orlando hace un momento, ¿sí? Tenemos ahí lo sustentante precisamente en 5 sentencias ininterrumpidas para que pueda llevarse a cabo entonces este proceso y pueda señalarse como una jurisprudencia, ¿sí? Y tenemos la costumbre como fuente formal del derecho. ¿Cuál vendría siendo la costumbre si nos enfocamos al concepto o a los conceptos que ya vimos en las clases anteriores respecto a la costumbre, respecto a la cultura, respecto a lo moral? ¿Cuál vendría siendo esta fuente formal? ¿Cuál sería su funcionamiento aquí? También aplica, maestra, como un principio del derecho. Bueno, por ejemplo, la tenencia, ya ve que en su momento fue creada solamente para los Juegos Olímpicos del 68 y solamente fue para ese fin. Sin embargo, las personas siguieron pagándolo por costumbre. Entonces, tuvo ahora sí que aplicación como si se tratara de una ley, una cuestión obligatoria. En base entonces a la costumbre, se integró precisamente esta regla social de lo que teníamos que realizar y se llevó a cabo entonces ya como una fuente formal porque ya está regulado, ¿sí? Y tenemos todas esas reglas dentro del derecho positivo también que reconocen entonces esa obligatoriedad de esa ley, ¿sí? Tenemos aquí 3 formas de la costumbre dentro del derecho consuetudinario, ¿sí? Que consuetudinario, el mismo término lo dice. Tenemos aquí el delegante, la delegada, o bueno, esta parte delegada, y el derogatorio,
¿sí? La costumbre. Tenemos el delegante, que es cuando se da aquí, nos comentan, por medio de una norma jurídica no escrita, se autoriza, ¿sí?, a determinada instancia para crear un derecho escrito. La costumbre jurídica sería entonces superordinada a la ley. ¿Cuál sería un ejemplo de este tipo de costumbre? Vamos pensando en un ejemplo para cada uno de estos, en los que podamos determinar entonces cuáles son esas tres formas de costumbre que se generan a partir de este derecho. Tenemos delegada, que se habla del derecho consuetudinario delegado, en aquellos casos en que la ley remite a la costumbre para la solución de determinadas controversias. Y tenemos aquí que en tal hipótesis la costumbre está subordinada al derecho escrito. El derecho consuetudinario delegado no puede ser contrario a los preceptos de la ley. La delegación establecida por el legislador no es superflua ni carece de importancia, ¿sí?, como en ocasiones se llega a afirmar. Sirven al menos para desvanecer cualquier duda acerca de la vigencia en ciertos usos y costumbres populares. Y tenemos la parte derogatoria, donde la costumbre se desenvuelve a veces en sentido opuesto a los de los textos legales, y en el caso de la costumbre derogatoria, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el ejemplo que podríamos poner en cada una de estas formas donde llevamos a cabo esta fuente formal? Bueno, pues en la costumbre delegante sería respetar la vida de otras personas, respetar la vida y no atentar contra la misma. También la obligación de los padres es darles salud física y mental a los hijos, etcétera. La delegada, ¿cómo sería esa costumbre? Y la derogatoria. A ver, Blanca, ayúdanos. Pues la derogatoria puede ser los juegos como de las apuestas, como también las tandas, las famosas tandas, ¿no? Que no están reguladas por la ley. Así es, sí. Sin embargo, se desenvuelven en este sentido en el que todo el mundo va, juega y entonces se vuelve hasta costumbre, ¿sí? Entonces tenemos esos tres ejemplos en los que... No sé si se acuerdan, maestra, licenciada, que cuando recién todavía no estaban reguladas bien las cajas populares, no recuerdo qué año, pero cuánta gente no daba ahí unas aportaciones como ahorro. Y le comento porque también nosotros ahí tuvimos esa misma práctica. Como no estaban reguladas, empezaron a tener muchos problemas y que ya tuvo que intervenir la ley porque mucha gente se empezó a quejar porque se empezaron a quedar con su dinero. Entonces, como no estaban reguladas, tuvieron que regularse y adherirse o modificar la ley para que entraran también en la ley y que hubiera sanciones a esas personas. Entonces, empezó como una costumbre. Así es. Fíjense entonces cómo nos retornamos un poquito también al esquema que les puse con el círculo, ¿sí? Donde, o sea, meramente la cultura modificó el derecho, pero es un gran porcentaje precisamente estas costumbres, esta cultura, y el derecho entonces va aumentando conforme la modalidad que también nosotros tenemos, ¿sí? Y el bienestar que se necesita también socialmente para regularlo, ¿sí? Entonces, así es como efectivamente la costumbre también camina, ¿sí? Así como lo vimos en el esquema aquel, es un esquema similar. Y tenemos entonces aquí, en el derecho mexicano, cómo es el funcionamiento precisamente de esa costumbre. Y tenemos que lo señala como un papel secundario,
dice aquí que nada más es jurídicamente obligatorio cuando la ley le otorga el carácter y entonces no es una fuente inmediata, ¿sí? No es como está en esta parte de la supletoriedad, ¿sí? Porque precisamente es un papel secundario el que va tomando la costumbre, pero al final del día lo terminamos tomando en cuenta, ¿sí? Termina regulándonos esa costumbre, esa cultura. Y tenemos lo que mencionaba Orlando hace un momento, donde entran también esta parte de los principios generales del derecho, ¿sí? Donde parte importante de esos principios generales del derecho también tienen que ver con la costumbre. Pero entonces tenemos aquí ciertos criterios donde la finalidad es distinta. Primero, nos menciona aquí constituirse en valores y paradigmas con un sentido, ¿sí? O sea, pues ahora sí que puede sonar hasta raro, pero es como con un mundo ideal, ¿sí? Que a final de cuentas es como el objetivo principal de ese derecho y de ese sentido mediato, ¿sí? Que las normas que tenemos nos lleven precisamente a un bienestar común. Voy a quitar el cuadrito de aquí para que puedan ver bien la diapositiva. Y entonces tenemos aquí en el derecho mexicano, ahora sí, en el artículo 14, lo que nos menciona respecto a este orden civil que manejamos, la sentencia como debe ser, la interpretación de esa ley, ¿sí? Y todos los principios que se van generando a partir de ahí. Otra de las fuentes formales que nosotros manejamos es la doctrina, ¿sí? ¿Cuál sería el papel de la doctrina dentro de estas fuentes formales? ¿Cuál es el funcionamiento? Perdón, maestra, yo esta la utilizo, por ejemplo, cuando estoy haciendo algunos agravios, o inclusive en las audiencias de juicio oral, en la teoría del caso, yo utilizo la doctrina, menciono libros, por ejemplo, de un procedimiento abreviado, donde efectivamente no se puede debatir nada. Estamos de acuerdo en que la persona acepta una condena, ¿sí? Pero yo debatía la punición del agravante, es decir, que porque había sido militar, debería tener más condena, y no era establecido así. Entonces, yo utilicé a la doctrina como tal para decirle a los jueces de que no podría ser castigado por haber sido militar. No sé si me haya explicado. Sí, así es. Y fíjense cómo entonces en esta parte de esas opiniones, de esa bibliografía, ¿sí? De esta manera de interpretación, puede llegar a modificar entonces cualquier sustento que nosotros tengamos, cualquier fundamento, ¿sí? Porque al final del día, con esta modalidad que nosotros estamos trabajando ya actualmente, que son los juicios orales, pues el objetivo principal es persuadir, ¿sí? Y entonces en esa persuasión, mientras más fundamento tenga, pues va a ser mucho mejor. Y entonces surge esta aparición de todo este desarrollo que tenemos como bibliografía, ¿sí? Pues como antecedente también y parte de la transformación que vamos viendo en el transcurso de esas leyes, ¿sí? Pero para persuadir, por eso es importante la argumentación jurídica, porque si no sabes tú argumentar, yo en la época que estuve del juzgado, conocí las dos partes, porque de alguna otra manera pues uno litiga a veces asuntos familiares, ¿no? Que no, uno no está impedido, pues, pero procura no hacerlo. Entonces, tienes que pensar o tienes que argumentar como si tú fueras el juzgador. Porque muchas de las veces, y eso es lo malo en los estudiantes de derecho, que no saben argumentar. Y me ha tocado ver escritos que la verdad están del nabo. Faltas de ortografía, una mala, se van de corridito. Entonces, como lo mencionó el maestro en la de metodología de la investigación, si le pones un acento en donde no lo va, ya te cambia todo el significado de lo que tú quieres manifestar. Entonces, sí es importante para mí, porque yo he tomado varios talleres de argumentación jurídica y mencionaban
como ya estás tan metido en la lectura, necesitas hacer un espacio, darte un espacio, distraerte, dejar eso de momento y volverlo a retomar y volverlo a leer las veces que sean necesarios. Entonces, por eso sí es importante también es sustentarlo, tanto con la doctrina como la jurisprudencia, como con todo lo que tú lleves en todo el juicio, ¿no? Entonces, todo va como concatenado. Sí, así es. Es precisamente esta parte entonces como lo mencionaba, la redacción, si la redacción también está mal empleada, nos va a dar otro sentido completamente distinto, ¿sí? Y sí es en la persuasión, les digo yo de repente a mis alumnos también, más en licenciatura, como chascarrillo, es que como hablamos, generalmente escribimos. Y ese es un gran problema, porque queremos, quien dice aiga, va a escribir aiga. Entonces, pues en esta cuestión, sí necesitamos precisamente sentarnos, redactar, ¿sí? Y llevar la congruencia de lo que estoy tratando de decir, ¿sí? Y para que esta Sí, por parte... eso también es importante los conectores. Uh-huh. Los conectores también son muy importantes que como recomendación hay que bajarlos porque muchas de las veces también metiendo conectores te dan otra idea al juzgador de lo que tú quieres manifestarle. Sí, la interpretación cambia de diversas maneras según cómo lo estemos redactando y cómo lo estemos acomodando. Entonces sí es fundamental tomar en cuenta todo lo que viene siendo la redacción, la argumentación, ¿sí? Y esta parte de la persuasión, bueno, viene concatenada ya con estos criterios que nosotros venimos tomando en cuenta, tanto legalmente como la doctrina, ¿sí? Como todo lo que se vaya acumulando, que nos vaya dando ese fundamento, ¿sí? Pero sí, efectivamente, son errores en los que solemos caer o en los que vemos que muchos de los estudiantes también caen, y es esta parte de ir corrigiendo, ir modificando, porque entonces sucede esto de la acumulación del trabajo que llega a ver, ¿sí? O sea, ahora sí dicen por ahí, por uno perdemos todo, sí es cierto. En lo que pudieron revisar un asunto, bueno, ya se lo regresaron y lo tienen que volver a llevar y ya se lo regresaron. Entonces, en ese sentido y en ese caminito, pues hasta el trabajo pueden ahorrarse con una buena redacción, una buena argumentación. Tenemos los tratados internacionales, donde también están contemplados en estas fuentes formales, ¿sí? En el artículo 133 de la Constitución, entonces tenemos ahí el orden normativo precisamente de cómo se lleva a cabo o quiénes consideran de estos tratados internacionales, ¿sí? Ay, ay, ay. Y tenemos la actividad complementaria, ¿sí? Que vamos a elaborar en esta clase, que son las fuentes precisamente del derecho, y entonces quisiera que ustedes proporcionaran su concepto de fuente y la clasificación en un mapa conceptual, ¿sí? La clasificación de cada una de estas fuentes formales, reales e históricas, y como punto número 2, en la siguiente tabla, proporcionar algún ejemplo, ¿sí? De estas diversas fuentes que existen dentro de la creación del derecho, para continuar la siguiente clase, sobre todo con los ejemplos que sé que la mayoría a lo mejor van a poder poner aquí en este cuadrito. Sí, esta sería la actividad que se realizaría el día de hoy, el punto número 1 y el punto número 2. El punto número 3 serían las diferencias que implica entonces una ley, un reglamento, un decreto y un acuerdo. ¿Cuáles serían estos puntos? A manera de cuadro comparativo o con la definición, como ustedes gusten, pero sí marcar esas diferencias que tiene cada uno de estos, ¿sí? ¿Sí se entiende la actividad o tienen dudas, preguntas? A ver, díganme. Todo bien, maestra, gracias. Bueno,
esta sería en cuanto al tema de hoy, que corresponde al día de hoy. Con ustedes la clase fluye muy ágil, precisamente porque son personas muy preparadas. Entonces, no sé si ustedes tengan algún inconveniente con terminar con la actividad o iniciar con el siguiente tema. ¿Cómo ven ustedes? Porque ya nos quedan 2 minutos de eso. Pues, Entonces, para que ustedes tengan pues la libertad de hacerlo en el tiempo que les resta, o de igual manera hacerlo aquí en clase, como ustedes lo consideren. Yo diría para que ustedes tuvieran el tiempo de realizarlo y ya también de manera un poquito más, pues con más detalles, ¿verdad? igual lo podemos subir como en la semana, ¿no? De hoy. Sí. Les abro el espacio entonces de tarea y les coloco las diapositivas para que ustedes tengan las indicaciones y puedan realizar su actividad. Sí, maestra. Sí, maestra, por Ok. Sí, Bueno, gracias. muy bien, chicos. Entonces, de mi parte sería el tema que corresponde al día de hoy y la siguiente clase continuaríamos con el siguiente tema y también tratando de checar sus tareas, de que den su punto de vista y su opinión para la participación. ¿Sale? Gracias, maestra. Oye, Eli, Muchas gracias. yo la próxima semana se me va a complicar entrar a línea porque voy a ser representante voy a participar en lo de las votaciones, entonces pues eso me va a complicar. ¿No hay problema? No, no hay ningún problema. Yo les dejo la clase grabada y ya su actividad para que ustedes la suban en el transcurso de la semana. ¿Sale? Bueno, muchas gracias. No, no hay de qué. Bueno, muchísimas gracias. Por hoy gracias, sería maestra. todo, chicos. Que tengan buen fin de semana. Igual. Igualmente, Gracias. maestra, gracias. Gracias a